Bueno, principalmente para hablar de malaria, quería dar como un recorderis de que esta enfermedad ha afectado a la especie humana por varios milenios y aún continúa siendo una de las enfermedades con más mortalidad, sobre todo en las regiones tropicales, en los países en desarrollo. Esta infección es una de las más importantes, causando más de 1 millón de muertes al año. Entre estas tenemos especies conocidas del Plasmodium que infectan al hombre. Entre ellas tenemos el Plasmodium vivax, ovale, malaria y falciparum. Esta última es la que tiene mayor riesgo para los pacientes porque su capacidad de infectar los eritrocitos en todas las edades, además de esto, quedar atrapados en la microcirculación y producir una resistencia a los antimaláricos. Debido a esto, al incremento de los viajes internacionales, es que continúa siendo una enfermedad importante en salud pública. Entonces, primero que todo, esta infección es causada por parásitos protozoarios pertenecientes al género Plasmodium, que invaden inicialmente el hígado y luego los eritrocitos. Esta enfermedad se caracteriza porque es de aparición súbita de fiebre, también se puede acompañar de cefalea, escalofríos y una sudoración profusa, teniendo en cuenta que el Plasmodium falciparum es el responsable de la presentación clínica más grave y la de mayor incidencia en los casos de un desenlace fatal. También tenemos un tipo de Plasmodium que es el Canolesi, que este afecta principalmente a los primates. El diagnóstico es más parasitológico, y es un requisito para es que se haya hecho un diagnóstico tanto clínico, epidemiológico como de laboratorio. Entre los síntomas que tenemos, estos son intermitentes y generalmente aparecen de 10 a 15 días tras la picadura del mosquito vector del género Anopheles, infectando con el Plasmodium. Entonces, un poco de historia de la malaria. Entre el 1955 y 1967, la OMS puso en marcha una campaña para la erradicación de esta a través de los DTT, que es el diclorodifeniltricloroetano, que es una especie de un insecticida incoloro soluble en grasas y disolvente en orgánicos y pues parcialmente insoluble en agua. La erradicación de este fue exitosa en las zonas subtropicales, pero falló en gran medida en el resto del mundo. Con la introducción de la cloroquina hacia mediados del siglo XX se produce un descenso dramático en esta mortalidad por esa enfermedad, pero hacia finales de la década de los 60 se comenzaron a surgir unas cepas del Plasmodium falciparum resistentes a este medicamento, lo que llevó a un aumento en la mortalidad por esta enfermedad. Como epidemiología, entonces, pues tenemos estas dos gráficas en comparación. Una, el número de casos anuales por especie en la región de las Américas entre los años 2000 y 2008. Aquí están comparando el Plasmodium vivax, que como vemos tiene mayor incidencia, y el Plasmodium falciparum en menor proporción. Y en esta tabla están comparando el número de casos anuales por especie en Colombia en los mismos años, que como vemos es mayor para ambos tipos de especies. Y en esta gráfica están comparando el número de casos de malaria en el año 2008 comparado con el 2000 en varios países. Entonces, como vemos aquí, Haití es uno de los países que tiene mayor porcentaje, llegando a un 100% junto con República Dominicana, y una disminución de la incidencia para los países de Nicaragua, Salvador y Ecuador. Entonces tenemos que en la región de América la transmisión es más en 21 países, con aproximadamente el 77% de los casos son por Plasmodium vivax. Y para Colombia, que es uno de los países con más malaria en el sur de América, tenemos entre estos las regiones del Chocó con un mayor porcentaje junto con el Magdalena Valle, Cauca, Nariño y Cauca. Esta infección por Plasmodium malariae es la tercera en frecuencia en Colombia, con alta incidencia en los casos reportados. Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida. Para hablar de este ciclo de vida, tenemos que tener en cuenta que el mosquito tiene 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Y tenemos dos tipos de fases: la fase asexual, que es la que se da en el hospedero, que es esta fase con las flechas azules, y la fase sexual, que es la que se da en el vector anófeles. Entonces, partiendo de esto,
El ser humano empieza con la fase exoeritrocitaria, que sería acá. Eh, Empieza por una picadura del mosquito de hembra del género Anopheles. Esta se introduce de forma infectante del parásito, que sería el estadio infectante, que es el esporozoito, entra al torrente sanguíneo. Luego de esto, estos esporozoitos migran al hígado en aproximadamente 30 minutos, donde logran evadir la respuesta inmune de los macrófagos de Kupffer ubicados en el hígado y infectando a los hepatocitos. Una vez dentro del hígado, lo que van a causar es que ellos aproximadamente en 4 semanas, que es como el tiempo de incubación, van a migrar a esquizontes tisulares. Y teniendo en cuenta que también los podemos encontrar como hipnozoitos en las formas de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Aquí persisten latentes en el hepatocito y pues por eso es que tenemos el fenómeno de recaída meses después de la infección primaria. Con la ruptura de estos esquizontes ya llegan al torrente sanguíneo. Entonces aquí ya viene el ciclo eritrocitario. Primero tenemos un ciclo exoeritrocitario y luego ya viene el ciclo eritrocitario, en la cual estos parásitos se adhieren a los eritrocitos. Aquí se desarrolla el estado del trofozoito, que pasa a ser un proceso de maduración, acumulando progresivamente su hemozoína y pasando por las formas de trofozoito anular, trofozoito maduro y un esquizonte, para luego terminar en un gametocito y llegamos al ciclo esporogónico, que es el ciclo que se ve ya en el vector como tal, y vuelve y se repite el ciclo. Como vemos, la transmisión puede ser por tres tipos: vectorial, por inoculación directa del glóbulo rojo o vertical. Entonces, pues esto es un ciclo vicioso que pues si no se rompe, como vemos, pues va a haber una recaída meses después o si se hace un tratamiento parcial. La fisiopatología de esta enfermedad, entonces, primero que todo se produce una destrucción de los eritrocitos, se da una liberación de las sustancias del parásito y de los hematíes a la circulación sanguínea. En los casos graves de Plasmodium falciparum, principalmente se deben a una citoadherencia y un secuestro de los hematíes parasitados. Esta adherencia además produce el lentecimiento del flujo sanguíneo. En los capilares vamos a encontrar hipoxia, un aumento del local de las citoquinas, una glucólisis anaerobia y posteriormente una acidosis láctica. Los síntomas clásicos de la malaria corresponden a una ruptura del gran número de esquizontes circulantes. En esto se va a liberar merozoitos a la sangre y después varios ciclos eritrocitarios, aumentando la concentración del factor de necrosis tumoral. Y también vamos a encontrar una producción de citoquinas proinflamatorias y altas concentraciones de TNF-alfa, generando un estadio de inflamación sistémica, produciendo pues los síntomas clásicos de la malaria. Entonces, para el periodo de incubación, en las formas transfusionales no se transmite un ciclo hepático del parásito, por lo que el periodo de incubación es menor. Además, no habrá hipnozoitos en las infecciones por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Habitualmente el periodo de incubación sea entre 3 y 28 días, pero esto puede ser muy variable dependiendo también del tipo de Plasmodium que nos infecte. Entonces, por ejemplo, tenemos el Plasmodium falciparum, que puede estar entre 7 y 14 días, para el Vivax y el oval entre 8 y 14 días, y el malaria entre 7 y 30 días. Y hay varios factores que influyen en la duración, como el grado de inmunidad, el haber realizado una quimioprofilaxis o la vía de contagio. El grado de inmunidad más que todo se refiere cuando viven en poblaciones que están pues expuestas a esto o que ya han tenido infecciones previas. Esta inmunidad se gana a partir de los 4 o los 5 años de vida. La clínica, entonces hay una serie de factores protectores innatos de las personas. Entre estos tenemos una drepanocitosis heterocigótica y ovalocitosis. Esta drepanocitosis nos confiere una protección parcial porque limita la parasitemia por diversos mecanismos. Y también tenemos el grupo sanguíneo DUFI negativo porque no presenta el antígeno con el cual el Plasmodium vivax se aprovecha de esta proteína para entrar a la sangre y pues hacer su posterior
infección. Dentro de estas se pueden considerar diversas situaciones como por ejemplo el paludismo complicado. Inicialmente los síntomas son inespecíficos, una fiebre, teniendo en cuenta que pues la persona regresó a una zona endémica. Esto se debe considerar como una urgencia y pensar en paludismo antes de pensar, pues antes de ser descartado. También vamos a encontrar escalofríos, cefaleas, artralgias, mialgias y una diarrea que se puede confundir sobre todo en niños con una infección gastrointestinal. Por eso es importante preguntar la noxa epidemiológica. Para el paludismo grave o complicado tenemos unos criterios que ya más adelante los voy a mostrar. También tenemos el paludismo y el embarazo, que pues siendo el embarazo un estado de inmunosupresión, se va a disminuir esta semi-inmunidad adquirida y se va a aumentar la frecuencia y la gravedad de los casos, pues sobre todo si es una primigesta en el primer y segundo trimestre. Además de esto, pues se puede aumentar la incidencia de abortos, la mortalidad infantil y el bajo peso del recién nacido. En el paludismo en la infancia, pues es muy raro, más si la madre es semi-inmune, pero podemos encontrar casos sobre todo entre los 6 meses y los 3 años de edad, que son pues casos severos, teniendo en cuenta que los primeros meses no, porque pues la madre le confiere la inmunidad. Y si encontramos paludismo en la infancia, se pueden encontrar casos severos como el coma, convulsiones, una acidosis, una hipoglicemia, una anemia severa, siendo rara la ictericia y el edema pulmonar y el compromiso de la función renal. Bueno, para continuar hablando, tenemos que tener en cuenta tres conceptos diferentes: la recidiva, la recrudescencia y la reinfección, siendo la recidiva la reaparición del cuadro clínico después de una infección ya primaria, debido al paso de los sinusoides a la sangre. Esta se produce por los mismos parásitos de la infección primaria, principalmente por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. La recrudescencia es la aparición del cuadro clínico, ya sea por fracaso en el tratamiento con esquizonticidas hemáticos y por lo tanto los parásitos son los mismos de la infección primaria. Esta se produce principalmente por el Plasmodium falciparum y la reinfección es una nueva infección. Son parásitos distintos a los que tuvimos en la infección primaria. Entonces, acá tenemos los criterios de gravedad del paludismo según la OMS. Entre estos criterios tenemos paludismo cerebral como un coma no atribuible a otra causa, pues teniendo en cuenta que descartamos otras causas, unas crisis convulsivas generalizadas o repetidas, más de 2 en 24 horas o un estado postcrítico de 1 hora de duración, una anemia normocítica severa con un hematocrito menor al 15% y una hemoglobina menor a 5, una insuficiencia renal, un edema agudo de pulmón o diestrés respiratorio, una hipoglicemia menor a 2.2 milimol o 40 miligramos sobre decilitro, un shock, una CID, una acidosis metabólica, una hemoglobinuria o una hiperparasitemia mayor al 5%. Y acá en este lado tenemos los criterios de severidad para malaria por Plasmodium falciparum según la OMS. Tenemos unas características clínicas y unas características de laboratorio, teniendo en cuenta que para Colombia se considera una hiperparasitemia mayor a 50.000 parásitos. Entonces, dentro de las características clínicas encontramos la postración, un paciente con debilidad generalizada, totalmente comprometido, cese de la ingesta de comida, alteración de la conciencia, un Glasgow menor a 9, que pues sería uno de los criterios para malaria cerebral junto con el coma, una dificultad respiratoria, una respiración acidótica, unas convulsiones repetitivas generalizadas, un colapso circulatorio, un shock, un edema de pulmón, ya se ha visto pues por radiología, o un síndrome de dificultad respiratoria aguda pues por la clínica del paciente, un sangrado normal espontáneo o una CID, una complicación hepática, ya sea una ictericia o pues disfunción de otro órgano, una hemoglobinuria macroscópica o fiebre de aguas negras. Y como características de laboratorio tenemos la anemia normocítica severa, que pues como ya mencioné, los criterios de laboratorio pasados, la hipoglicemia, una acidosis metabólica con un pH menor a 7.35 y un bicarbonato menor a 15, una hiperlactatemia, una falla renal, una hemoglobinuria, una hiperlactatemia y una hiperparasitemia.
Entonces acá tenemos esta gráfica que es la relación entre las manifestaciones clínicas y las etapas en el ciclo de vida del plasmodium falciparum. En la primera gráfica encontramos el paroxismo malario, que es un patrón cíclico en la aparición de los síntomas. Este es causado por la liberación masiva de los merosocitos al finalizar cada esquizogonía eritrocítica. En esta segunda gráfica encontramos cómo se da el fenómeno de recrudescencia. Entonces, visto principalmente cuando hay afección por Plasmodium falciparum a corto plazo y Plasmodium malariae a largo plazo. Esta resulta después de un tratamiento inadecuado, entonces como vemos, tuvimos una curva y aquí aparentemente el umbral pirogénico se encuentra por debajo y luego nos vuelve a aumentar. Entonces, esto significa que el tratamiento fue fallido. Y por último, tenemos la recaída, que es un fenómeno propio de especies con hipnozoitos como el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, que luego de que sea su eliminación efectiva en todas las formas sanguíneas y hay una resolución de los síntomas, se produce una recaída de la enfermedad y pues vuelve otra vez a reactivarse la forma hepática latente. Entonces acá tenemos un cuadro con la duración de los periodos según la especie del plasmodium infectante. Están comparando la descripción clínica de la malaria, el periodo de incubación, que como vemos puede variar según el tipo de plasmodium que nos infecte, la periodicidad de los paroxismos febriles, la duración en horas de la crisis febril y el estadio del glóbulo rojo parasitado, que pues como vemos el falciparum puede afectar cualquier tipo de glóbulo rojo, mientras que el vivax afecta a los reticulocitos y el malaria de los senescentes. Y en cuanto a la clínica de la malaria, el falciparum me va a causar una fiebre maligna terciana, el vivax una benigna terciana, el ovale una benigna terciana y el malaria una cuartana cotidiana. Entonces, en esta gráfica vemos cómo están comparando las manifestaciones clínicas, siendo la de mayor porcentaje la fiebre, la cefalea y el escalofrío, y en menor porcentaje, pero pues no se descarta, las melenas, la hemoptisis, la confusión, la producción de esputo, el estupor, la sensación de mareo, el dolor de espalda, que son síntomas que pues si no se tienen en cuenta con la anoxia epidemiológica, quizá pensemos en otras enfermedades. La clasificación, entonces encontramos una clasificación complicada y no complicada, siendo la complicada más que todo la producida por Plasmodium falciparum. Esta se caracteriza por una fase eritrocitaria, hay una obstrucción vascular, un secuestro de los glóbulos rojos ya parasitados y hay un proceso inflamatorio debido a la presencia de este Plasmodium falciparum. Encontramos disfunción, daño y muerte celular de los diferentes órganos, va a haber extravasación severa de plasma, el paciente puede estar en shock, hipoxia celular y además lo vamos a encontrar en acidosis sin falla multiorgánica con compromiso de cerebro y pulmón. Y la no complicada ya depende de la edad, del estado inmune del paciente, la especie, el número de los parásitos que haya infectado, el tiempo de padecimiento que lleve esta enfermedad y también podemos encontrar, aparte de la fiebre y la sudoración, una cefalea y dolores musculares y articulares. Dentro del diagnóstico tenemos tres criterios: la clínica, la epidemiología y los laboratorios. Entonces, dentro de la clínica, historia del episodio malárico en los últimos meses, que haya tenido fiebre ahorita o reciente en menos de una semana, unos paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, una cefalea, síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, que pues si los evaluamos por aparte, sin tener como criterio que el paciente estuvo expuesto a esa anoxia epidemiológica, quizás los pasemos por alto. Una anemia, una esplenomegalia y evidencia de manifestaciones severas o complicaciones por Plasmodium falciparum. Y pues nexo epidemiológico, pues que haya estado expuesto o en áreas de transmisión activa de esa enfermedad en los últimos 15 días, o con personas que hayan sufrido de paludismo, que haya tenido antecedentes de hospitalización y de transfusiones, o antecedente de medicación con antimaláricos en las últimas 4 semanas. Entonces, en este caso, pues debe confirmarse o descartarse y visualizarse el parásito en las muestras de sangre. Y los laboratorios que tenemos, la prueba rápida y la microscopía con gota gruesa y extendido de sangre periférica, donde vamos a encontrar los parásitos asexuados como los trofocitos y esquizontes o los sexuados como los gametocitos. Y la prueba rápida, que pues es la detección de los antígenos del parásito.
y pues también pedir la lactato deshidrogenasa parasitaria. Entonces acá tenemos en esta imagen un extendido delgado, aquí vemos el trofosodito maduro del Plasmodium vivax. En esta encontramos el gametocito del Plasmodium vivax, en esta imagen encontramos la ruptura del esquizonte, que pues aquí ya empezaría la fase eritrocitaria. Y aquí es un extendido de gota gruesa con los trofosoditos anulares, son estos, y el esquizonte del Plasmodium vivax, que es este. Bueno, como pruebas de laboratorio, entonces vemos que las que tienen mayor porcentaje de positividad son la LDH aumentada, aumento de la AST, un recuento normal de leucocitos, un aumento de la fosfatasa alcalina y en menor porcentaje tenemos una leucocitosis mayor a 12.000, una creatinina mayor a 1,35 y una leucocitosis menor a 4.000. Como diagnóstico diferencial para esta enfermedad, debemos incluir todas las enfermedades de las zonas endémicas, como lo son la hepatitis viral, la influenza, las infecciones respiratorias, el dengue, la fiebre amarilla, la leptospirosis, no descartar una gastroenteritis y una meningitis, una encefalitis, y pues nuestro paciente ya tiene alteración de estado de conciencia o pues si sus Glasgow está disminuido. Como definiciones de caso, encontramos el caso confirmado por laboratorio. Es un caso con un episodio febril actual o reciente en las últimas 2 semanas. Además, el paciente es procedente de un área endémica de malaria o pues estuvo allá en los últimos 15 días y lo confirmamos por un examen de parasitología. Un caso recurrente es un paciente que ya fue diagnosticado, que ha recibido tratamiento y que regresa con síntomas y que en la gota gruesa encontramos parásitos asexuados 30 días después del inicio del tratamiento. Un caso nuevo es un paciente con un diagnóstico confirmado de malaria, no tiene antecedentes de haber presentado un episodio y es 30 días a la fecha de su diagnóstico actual. Un caso probable de malaria no complicada es un paciente con un episodio febril actual, eh, no presenta malaria cerebral, perdón, presenta malaria cerebral, complicación renal, complicación pulmonar, shock, hipoglicemia, hiperparasitemia. Aquí sería un caso probable de malaria complicada. Y el caso confirmado de malaria no complicada es un paciente con un caso confirmado de malaria, pues que no tiene afectación de su estado general como tal. Un caso por muerte con malaria es un paciente muerto con signos y síntomas de malaria complicada, con confirmación diagnóstica del Plasmodium falciparum o una infección asociada. Y pues, por último, antes de hablar del tratamiento, pues primero debemos establecer si estamos ante un paciente que está presentando un paludismo complicado o no complicado para saber cuál es el tratamiento a tomar, o si este paciente se nos puede complicar, es decir, pues si presenta algunos de los signos que ya les presenté en la tabla, que pues nos hagan actuar de manera más rápida. Identificar también la especie del plasmodium, pues para saber qué tratamiento debemos brindar y evaluar la densidad parasitaria, es decir, el número de parásitos con los que el paciente cuenta. Entonces, primero que todo, tenemos el esquema de primera línea para el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum, que pues en Colombia se brinda artemeterma lumefantril. Las dosis es de tabletas de 20 miligramos de artemeter y 120 miligramos de lumefantril, teniendo en cuenta que la dosis en los niños cambia. Y el esquema de segunda línea para el mismo Plasmodium falciparum es el sulfato de quinina, 10 miligramos kilogramo dosis cada 8 horas por 7 días, junto con clindamicina o doxiciclina. Si damos clindamicina son 20 miligramos kilogramo día repartidos en 2 dosis por 7 días, o si damos doxiciclina 100 miligramos al día por 7 días. Sumaba primaquina 45 miligramos en dosis única. Si tenemos un Plasmodium vivax, el tratamiento cambia. Brindamos bifosfonato de cloroquina, 25 miligramos de base por kilo y 10 miligramos kilogramo iniciales y luego 7,5 miligramos kilogramo a las 24 a 48 horas. Más primaquina, 0,25 miligramos kilogramo día por 14 días. La dosis máxima es de 15 miligramos por día. Esto teniendo en cuenta que está contraindicado en menores de 2 años y en embarazadas. Y tenemos una recaída
para Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. También usamos junto con Plasmodium vivax, brindamos difosfonato de cloroquina, 25 miligramos de base por kilogramo, 10 miligramos kilogramo inicial y 7,5 miligramos kilogramo a las 24 y 48 horas, más primaquina 0,25 miligramos por kilo por día durante 14 días, con una dosis máxima de 15 miligramos al día. Eh, si tenemos en una embarazada en el primer trimestre, damos quinina en dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas, más 10 miligramos por kilo de clindamicina vía oral cada 12 horas, ambas por 7 días. Y si es en el segundo trimestre, artemeter más lumefantrin. Si tenemos un tratamiento por paludismo complicado, la primera línea de tratamiento para el paludismo, entonces es el artesunato. La dosis es de 2,4 miligramos kilo intravenoso al ingreso, que sería el tiempo cero. Y luego a las 2 a las 24 horas continuamos una vez al día hasta tolerar pues la vía oral y completamos los 7 días. Y artemeter más lumefantrin a lo que nuestro paciente tolere la vía oral, administramos 6 dosis en total distribuidas en 2 tomas al día. La dosis es de tabletas de 20 miligramos de artemeter y 120 miligramos de lumefantrin. También tenemos una segunda línea de tratamiento para la malaria complicada, que es diclorhidrato de quinina. Esta viene en ampollas y la clindamicina, que viene en tabletas de 300 miligramos o pues la doxiciclina. Importante en esta enfermedad, siendo un problema de salud pública, la prevención. Entonces, pues debemos brindar prevención contra la protección de la picadura del mosquito, usar ropa manga larga y pantalones largos, sobre todo pues en las zonas de alta incidencia, uso de insecticidas ya sea en aerosol o asperjados, aplicación de repelente tópico, sobre todo en los lugares expuestos de la piel, el uso de mosquiteros pues sobre todo para los niños. Y si tenemos un paciente que tras 2 semanas de haber salido de esta zona endémica presenta fiebre, escalofríos y sudoración, debe asistir al médico, realizarse inmediatamente un examen de gota gruesa para confirmar o descartar la enfermedad, teniendo en cuenta que una sola toma no me descarta la enfermedad. El seguimiento, la malaria no complicada, la mejoría clínica rápida, la reducción total de la parasitemia para el día 4 del tratamiento. Solo consultar si pues persisten los síntomas o si persiste la fiebre a partir del día 3. Si es así, se realiza la gota gruesa. A partir del día 7 post-tratamiento, la presencia de parásitos en gota gruesa, así no haya fiebre, se considera una falla terapéutica, es decir, se debe escalonar el tratamiento. Y si encontramos malaria en el embarazo, igualmente, pues si estamos en un lugar donde se encuentre esta enfermedad o pues sea prevalente, la embarazada debe estar incluida, pues además del control prenatal, hacerle la realización de la gota gruesa en cada control, así la paciente se encuentra asintomática. En caso de recurrencia del Plasmodium vivax, deberá realizarse un nuevo tratamiento de 3 días de cloroquina. Y hay que prevenir la anemia, pues asociada a la anemia que se presenta en el embarazo, y al terminar el embarazo durante el parto realizarse una gota gruesa de sangre extraída de la cara materna de la placenta y seguimiento al recién nacido hasta el día 28. No olvidar que pues esta enfermedad es un caso para reportar como ficha de control y vigilancia. Aquí tenemos un algoritmo, entonces pues si tenemos una alta probabilidad preprueba y una baja probabilidad preprueba. Si tenemos una baja probabilidad, pues tomamos un hemograma y aún así, si la sospecha persiste, realizar una gota gruesa. Si la gota gruesa es negativa a las 24 horas, repetir otra a las 48 horas. Y si persiste esta sospecha, pues ya tenemos que tomar otras medidas, como son la inmunocromatografía, la microscopía fluorescente y pues una PCR, teniendo en cuenta que pues no en todos los lugares tenemos acceso a estos exámenes. Muchas gracias. Vale, Mayra, muchas gracias. No sé si de pronto el doctor Sebastián quiere agregar algo. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como siempre, en las reuniones que he estado, pues felicitar a todos los integrantes del grupo y los participantes, pues precisamente por el interés. Una charla muy buena, muy puntual, muy precisa de cosas a tener en cuenta. De pronto hacer algunas aclaraciones de lo que se dijo durante la charla. Eh, bueno, primero, tener en cuenta ahorita que pues, es una enfermedad que realmente, si bien históricamente nos la han enseñado como una enfermedad frecuente, como una enfermedad que en nuestro medio consideramos un área endémica, realmente son enfermedades con las que poco nos enfrentamos. Al enfrentarnos poco con este tipo de enfermedades, pues poco las sospechamos y asimismo pues poco las diagnosticamos y existe una mayor posibilidad de pasarlas por alto. Entonces es chévere este tipo de revisiones en el cual, pues, si bien son enfermedades que no son tan prevalentes, estoy hablando en el caso de Bogotá, ¿listo? Obviamente si ustedes se van a un sector rural, cuando estén haciendo su rural y están en algún sector de pronto de las áreas que mencionó la compañera, pues claro que van a tener un mayor contacto. Pero cuando tengan estos casos a Bogotá es un poquito complicado, es un reto diagnóstico porque realmente uno no diagnostica lo que no conoce. Y pues uno no conoce lo que no ha estudiado. Entonces tener siempre presente estas enfermedades tropicales, principalmente la malaria para nuestro caso. Como dijo la compañera, los síntomas y los signos son muy inespecíficos. Si uno quisiera ponerlos en juicio y compararlos con cualquier enfermedad infecciosa, realmente existen muy pocas pistas que le sugieran a uno que esto sea una malaria o que sea cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa normal. Tener siempre la sospecha clínica y principalmente lo que más nos va a ayudar en este tipo de sospecha diagnóstica es la hemólisis, ¿listo? Tanto los signos clínicos como los síntomas de la hemólisis y los hallazgos en los paraclínicos son lo que nos van a ayudar a sospecharla, ¿listo? Principalmente los episodios febriles, esos episodios periódicos que son principalmente mediados por la destrucción eritrocitaria, dependiendo, pues como dijo la compañera, el tipo de plasmodium pues, va a generar cierto tipo de episodios y con cierta intermitencia periódica establecida, que son asociados principalmente a la hemólisis. Bueno, tengo como anotados como unos 7 punticos puntuales para hablar. De pronto, a mencionar que el Plasmodium noblesi también es una enfermedad emergente. Por suerte, pues todavía no lo tenemos en nuestro medio. Hasta el momento, pues en ciertos sectores del sur de Asia, sin embargo, eran plasmodiums que se creían que eran completamente infecciosos en animales, pero el Plasmodium noblesi, y ya está surgiendo una nueva infección con un nuevo plasmodium que se llama Plasmodium simium. Pues tener presente que son dos especies que en un futuro pues también tengamos que probablemente vernos enfrentados ante estos dos tipos de situaciones. Como lo mencionó muy claramente la compañera, el vector principal es el mosquito de la anófeles. Sin embargo, el anófeles, pues existen muchos subtipos, muchas, llamémoslo de cierta forma, razas dentro de la misma especie, pero que el principal, o el principal no, el que va a contagiar, el que va a ser el encargado de la dispersión de la enfermedad, es el mosquito hembra. ¿Listo? Esto es importante, ¿por qué? Porque el mosquito hembra va a requerir, primero, una maduración de su ciclo de vida. Usualmente esta maduración se alcanza entre los 5 a los 7 días. Luego, ahí sí va a entrar a la fase hematógena, o sea, en la fase donde hemagófaga, perdón, donde el mosquito requiere el consumo de sangre para la producción y maduración de sus crías. Eh, tener presente que podemos impactar en estas fases, no necesariamente en la fase de la picadura, ni ya cuando el paciente está enfermo, sino en el proceso de maduración del mosquito. Tener también presente, existen 4 tipos o 2 tipos grandes de métodos de transmisión. Uno es, recordemos que el mosquito, pues, primero obviamente requiere picar, ¿listo? Y lo puede hacer de forma endógena o de forma exógena. Esto quiere decir cuando lo hacen dentro de los interiores de los hogares o afuera. Lo que se ha demostrado, la OMS saca una guía en febrero de este año, donde hace un resumen muy bonito, y más del resumen, más allá de eso, plantea un plan de desarrollo, un plan en el cual para el 2030 la idea es erradicar los casos de malaria por lo menos a un 90%. Suena un poco utópico, pero con las metas que plantean y lo plantean espaciado a años, pues parece una meta alcanzable. Entre los pilares que plantean, que son 5, es plantear esta prevención antes del desarrollo de la enfermedad. Entonces, tener presente que para Colombia la mayoría de las picaduras son endógenas, ¿listo? Endófagos, perdón, y que el mosquito después de que pica requiere un estado de reposo para la maduración de los huevos, y esto usualmente para la población colombiana es endógena, o sea, el mosquito pica tanto en la casa
y hace su maduración en la misma casa, cosa que no ocurre con ciertas diferentes especies en otros países. Es algo que tener presente porque se puede impactar en esa manera. Eh, bueno, en cuanto a la parasitemia, la compañera lo mencionó muy bien, una parasitemia mayor del 5% para falciparum hablaría de complicada. Sin embargo, lo que les menciono para esta guía de febrero del 2021, la OMS cambió un poquitico los términos y hablan de parasitemias mayores del 10% aisladas o parasitemias de 4 al 10% con cualquier otro compromiso de órgano sistémico, para hablar de una malaria complicada. Recalcar la importancia de la sospecha clínica y la sospecha epidemiológica en el realizar el diagnóstico de malaria. Es una enfermedad, pues primero, difícil de diagnosticar, difícil de sospechar. Uno no la piensa, y menos si estamos en este medio, digamos, en Bogotá. Uno no la piensa, a menos de que el paciente venga remitido con la sospecha clínica de un sitio de remisión. Tener siempre presente que el juicio clínico va a tomar un valor muy importante. ¿Listo? Tener presente en cuanto a las etapas de prevención, si bien no es una herramienta que de pronto nosotros en este medio apliquemos mucho, de pronto ustedes ahorita que van a salir a hacer su baño rural, van a poderlo hacer impactar mucho en las medidas de prevención de la adquisición de la enfermedad. Cuanto a la compañera con los mosquiteros con insecticidas, la verdad es una medida muy efectiva, especialmente en nuestro medio. Los mosquiteros no solo generan la muerte del mosquito, también pueden generar repeler el mismo o incluso alterar su ciclo sexual. Y lo que se ha demostrado es que los mosquiteros con DSD no lo que hacen no solamente es esto, sino sobre el mosquito que está en el entorno, sino que generan un efecto de comunidad, llamémoslo de cierta manera, como que la comunidad de los mosquitos que están cerca, no solo el que tuvo contacto con el mosquitero, se empieza a repeler y aislar de cierta forma. Entonces tener presente eso, que es muy importante. Asimismo, el tratamiento de las aguas, ya que la mayoría de estos mosquitos pues van a requerir aguas estancadas, usualmente el agua de los floreros, el agua de las llantas volteadas, todo ese tipo de cuerpos o de campos de agua que no son tratados por nosotros, tener presente. Y otra de las estrategias que plantea la OMS es el tratamiento del ecosistema para el control de la infección. Entonces, lo que se plantea, pues para Colombia todavía no hay estudios y yo creo que no los habrá mucho tiempo, es la incursión de peces o sí, de peces que sean, pues, que vayan en la cadena de supervivencia, que se alimenten de estas, sea pupas o larvas, en las zonas endémicas. O sea, insertar especies, lo que pasa pues es que obviamente pues eso va a generará una repercusión en el ecosistema, pero insertar especies que hagan parte de la cadena alimenticia o se alimenten, mejor dicho, de este tipo de, de formas inmaduras del mosquito para ayudar a controlar la enfermedad. Pienso que el tratamiento es bastante complicado, el tratamiento realmente hay que tener presente en las bases, pero en lo personal creo que es un tratamiento difícil de aprender, saber que uno tiene en las manos las herramientas para hacer el diagnóstico e implementar el tratamiento y básicamente continuar el seguimiento según lo estipula el Ministerio de Salud. Nuevamente, pues agradecerles a todos a los participantes, a, a la expositora, felicitarla, la verdad lo hizo muy bien. Y pues cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudarles. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. De esta manera, pues yo creo que vamos finalizada ya la charla del día de hoy a cargo de la compañera Maida, en colaboración con el doctor Sebastián Amador. ¿Alguien de casualidad tiene alguna pregunta para los expositores? Bueno, bien, de parte del IMI que agradecemos a la compañera Maida y al doctor Sebastián por el tiempo que se tomaron para realizar esta revisión. De igual manera, a todos los que nos acompañaron a lo largo de la charla, recuerden que este espacio es para ustedes. Y por último, pues también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube e Instagram, como IMIG Corpas. En el canal de YouTube subimos pues varias de estas grabaciones para que puedan hacer pues un recuento de los temas anteriores que hemos venido abordando. Sin más, espero que tengan una buena noche y los esperamos la próxima semana en la siguiente charla sobre dengue. Bueno, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias a feliz todos noche. por asistir.